macromoléculas de gran tamaño, por eso son macromoléculas, con funciones complejas, se dividían en 5 categorías como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y adenosín trifosfato. También vimos que todos estos compuestos se pueden formar gracias a las propiedades que tiene el carbono. Establece 4 enlaces covalentes y además puede formar uniones simples con otro átomo de carbono. Entonces se forman largas cadenas hidrocarbonadas que incluso pueden tener formas distintas. El cuerpo puede sintetizar muchos compuestos orgánicos distintos con una estructura y una función única. El tamaño, el gran tamaño que tienen y que algunas sean insolubles en agua, las hacen materiales ideales para construir estructuras corporales. Em, ya pasaron 45 minutos en la clase y hay gente entrando todavía, ¿eh? Otros elementos que se unen al carbono son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, que también pueden unirse, y que el esqueleto de carbonos, de cadenas hidrocarbonadas, necesitan tener una identidad, un carácter, necesitan poder reaccionar con otras moléculas. Para poder reaccionar con otras moléculas, necesitan tener, como ya les dije, una identidad. Esa identidad está dada por el grupo funcional, porque si no serían todas cadenas hidrocarbonadas. Entonces, gracias al grupo funcional que poseen, es el carácter de la molécula, es la reactividad de la molécula. Por ejemplo, si tiene un grupo hidroxilo, vamos a saber que es una molécula polar, hidrófila, que se va a disolver muy bien en agua. Si tenemos un sulfidrilo, este grupo tiol es polar también e hidrófilo, debido a que el azufre es un elemento electronegativo, y va a tener las mismas características que el hidroxilo, hidrofílico, soluble en agua. Si tenemos un carbonilo, decimos que estamos en presencia de una acetona o de un aldehído. Si tenemos un carboxilo, decimos que estamos en presencia de un ácido. Hoy vamos a ver bien dónde podemos encontrar uniones éster y dónde podemos encontrar uniones fosfato. También tenemos el grupo amino y hoy vamos a ver que en una misma molécula puede coexistir dos grupos funcionales, como por ejemplo en el caso de los aminoácidos, que como su palabra lo indica, puede contener un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Sí? Por eso se llama aminoácido, porque el carboxilo le da un carácter ácido a la molécula. Como son moléculas muy grandes, se estableció una forma abreviada para esquematizarlas. En la abreviatura convencional se entiende que los átomos de carbono se localizan donde se intersectan las dos líneas de enlaces y no se indican los átomos de hidrógeno únicos. No sé si pudieron bajarse el PDF con el PowerPoint que estoy mostrando, pero bueno, les va a ayudar a la hora de leer. Las macromoléculas son polímeros de moléculas orgánicas pequeñas. Estas moléculas orgánicas pequeñas son los monómeros. Entonces, por unión covalente o por un enlace covalente de moléculas pequeñas llamadas monómeros, es que se forma el polímero. La reacción que une dos monómeros es una síntesis por deshidratación, y se dice que es síntesis por deshidratación porque se libera una molécula de agua. Esta misma molécula de agua es la que hay que agregar a la molécula si es que nosotros queremos romper esa unión entre los dos monómeros. En este caso, tenemos que agregar agua para obtener la glucosa y la fructosa por separado, los monómeros por separado. También habíamos visto que estos dos monómeros de glucosa y de fructosa tienen igual fórmula molecular y distinta forma representativa, o sea, forma estructural, distinta forma estructural. Entonces, y que tienen, a pesar de tener la misma cantidad de átomos, tienen funciones muy distintas.
Entonces, fíjense la importancia de la estructura frente a las funciones, porque a pesar de tener igual fórmula molecular y distinta fórmula estructural, tienen funciones completamente distintas. Vimos los carbohidratos ayer, que estaban constituidos por azúcares, glucógeno, almidones y celulosa. Conformaban un 2 a un 3% de la masa corporal total. Como es una cantidad bastante pequeña, podríamos decir que tienen muy pocas funciones como estructurales, los hidratos de carbono, y su principal función es ser fuente de energía química para generar adenosín trifosfato, que es la moneda energética que se utiliza en el cuerpo para las reacciones que ocurren. Algunos carbohidratos se utilizan con función estructural, que yo dije que eran muy pocos, pero algunos hay, como es la desoxirribosa y la ribosa, que intervienen en la formación de los ácidos nucleicos y que hoy lo vamos a ver. Por su tamaño podemos dividirlos en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples que contienen de 3 a 7 átomos de carbono. Los disacáridos son azúcares simples formados por la combinación de dos monosacáridos mediante una síntesis por deshidratación. Y los polisacáridos son decenas a cientos de monosacáridos unidos mediante síntesis por deshidratación. Claramente, si se sintetizan por deshidratación, los disacáridos y los polisacáridos, como ya dije, si necesitáramos recurrir a las unidades de glucosa por separado, a los monómeros de glucosa, lo que tenemos que es introducir agua para hidrolizar esa unión de la glucosa al resto de la molécula para tenerla disponible como energía. Entre los monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa, la desoxirribosa y la ribosa. Y entre los disacáridos tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Entre los polisacáridos el más importante es el glucógeno, porque es la forma de almacenamiento de hidratos de carbono en los animales, y su contraparte en las células vegetales es el almidón, que es la forma de almacenamiento de hidratos de carbono en vegetales, y los principales hidratos de carbono de los alimentos, como dije ayer, las pastas, por ejemplo. La celulosa es la parte de las paredes celulares de los vegetales que no puede ser digerida por los seres humanos, pero ayuda al tránsito de los alimentos a través del intestino. Por lo tanto, es lo que consumimos habitualmente como fibra. Otra forma de clasificación de los monosacáridos y disacáridos era si estaban constituidos por el número de carbonos por los cuales estaban constituidos. Si tenía 3 carbonos era una triosa, si tenía 4 carbonos era una tetrosa, si tenía 5 carbonos era una pentosa y si tenía 6 carbonos era una hexosa, como son estas que están abajo, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Acá nombré los disacáridos más importantes, ¿sí? Que la maltosa es la que se encuentra en la malta y que se produce luego de la fermentación para la obtención de pan y de cerveza. La lactosa es el azúcar de la leche y la sacarosa es el azúcar de mesa. Acá encontramos la reacción de la síntesis por deshidratación y la reacción inversa, que es la hidrólisis para obtener los monómeros por separado. La fórmula de la lactosa, que recuerden que acá esto estaba mal y acá debe de decir la galactosa, y la fórmula de la maltosa, otro disacárido. Entre los polisacáridos, bueno, tenemos el glucógeno, los almidones y la celulosa, que ya los nombramos. El glucógeno es la forma más compacta de poder almacenar la glucosa. Son largas cadenas unidas de glucosa e inclusive ramificadas. Y hoy vamos a comenzar con los lípidos, donde los objetivos de esta unidad es identificar los diferentes tipos de lípidos y describir las funciones de los lípidos. En términos generales,
podemos decir que los lípidos están constituidos por ácidos grasos, por triglicéridos, que a temperatura ambiente se pueden presentar como grasas o como aceites, los fosfolípidos que tienen una estructura similar a los triglicéridos, pero tienen un grupo fosfato en su molécula, los esteroides, los eicosanoides y una variedad de otros lípidos como vitaminas liposolubles, como son las vitaminas A, D, E y K, y lipoproteínas, ¿sí? Este, mm, no se preocupen porque todo esto lo vamos a ver. Los lípidos representan del 18 al 25% de la masa corporal total en un adulto delgado, sano y delgado. Yo les escribí acá abajo el tema de la composición de carbohidratos, que es del 2 al 3%. Entonces, imagínense, con una diferencia tan grande entre carbohidratos, el porcentaje de carbohidratos presentes en el cuerpo humano versus la concentración de lípidos de la masa corporal, claramente vemos que la proporción de lípidos es mucho mayor. ¿Y eso por qué es tan grande con respecto a los carbohidratos? Porque los carbohidratos solo tenían o principalmente tenían una función como fuente de energía, mientras que los lípidos, además de tener una función como fuente de energía, tienen una función de ser un componente estructural. Los lípidos están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y la proporción de átomos de oxígeno electronegativos en los lípidos es menor que en los carbohidratos, ¿sí? Entonces, al haber menos átomos de oxígenos electronegativos, hay menos enlaces covalentes polares. Al haber menos enlaces covalentes polares, no hay polaridad o la polaridad es escasa. Entonces, los lípidos así son hidrófobos, ¿sí? Repelen el agua. Entonces son insolubles en solventes polares, ¿sí? Porque carecen de la polaridad que sí tenían los carbohidratos. Entonces, aquellos lípidos que son chicos, relativamente chicos, o sea, es decir, moléculas de, por ejemplo, 3 átomos de carbono, pueden llegar a solubilizarse en el plasma. Pero cuando son largas cadenas hidrocarbonadas, la solubilidad está muy comprometida. Entonces, para volverse más solubles en el plasma, se unen a moléculas proteicas hidrofílicas, que estas moléculas proteicas sí tienen una afinidad por el agua, y que se llaman lipoproteínas. Entonces, los lípidos que son hidrófobos se ubican en el interior de la molécula, y la proteína que es hidrofílica se ubica en el exterior. Entonces, esa es la forma de transporte de, por ejemplo, los lípidos y el colesterol también, que es otro lípido que ya lo vamos a ver más adelante, en el plasma sanguíneo, ¿sí? Para aumentar su solubilidad en plasma. Bueno, tipos de lípidos en el organismo. Entonces, habíamos dicho que uno de los principales lípidos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son usados para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos, ¿sí? Que son otro tipo de lípidos. Y son catabolizados los ácidos grasos para generar adenosín trifosfato o ATP, que es la moneda energética dentro de las células para que ocurran las reacciones químicas. Entonces, estos ácidos grasos, catabolizar significa em, eh, catabolizar significa degradar, ¿sí? Degradar. Así como sintetizar significaba fabricar, producir, catabolizar significa degradar. ¿Degradar para qué? Generalmente se degrada para obtener energía, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos son degradados para generar adenosín trifosfato
como lo habíamos visto que también ocurría con la glucosa. Los triglicéridos, que a temperatura ambiente se presentan como grasas y aceites, otorgan protección, aislamiento y almacenamiento de energía. Los fosfolípidos tienen una estructura similar a los triglicéridos, pero tienen un grupo fosfato. Ya vamos a ver la fórmula. Y principalmente es el componente lipídico de todas las membranas celulares. Los esteroides, en los que encontramos el colesterol, que es el componente menor de todas las membranas celulares de animales, y es el precursor de sales biliares, vitamina D y hormonas esteroideas. Las sales biliares, necesarias para la digestión y absorción de lípidos de la dieta, la vitamina D, que ayuda a regular el nivel de calcio del organismo, necesaria para el crecimiento y la reparación óseas. Las hormonas córticos suprarrenales, como por ejemplo el cortisol, que ayudan a regular el metabolismo, resistencia al estrés y equilibrio hidrosalino. Y por último, las hormonas sexuales, como los estrógenos y la testosterona, que estimulan las funciones reproductivas y las características sexuales. Luego tenemos los eicosanoides, que ejercen diversos efectos sobre la modificación de las respuestas a hormonas, la coagulación sanguínea, la inflamación, la inmunidad, y en general son ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Y otros lípidos, tenemos los carotenos, que es un precursor, los carotenos son precursores de la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y las lipoproteínas, que son las que les hablé hace un ratito, que son las que transportan los lípidos en la sangre, triglicéridos y colesterol a los tejidos y eliminan el exceso de colesterol de la sangre. Bueno, yo había dicho que la primera categoría de lípidos eran los ácidos grasos. Los ácidos grasos se utilizan para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos, ¿sí? Y pueden ser catabolizados para generar ATP. Consisten en un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada. Yo no sé si lo ven acá está el grupo carboxilo, ¿sí? En el extremo de la cadena carbonada y la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Los ácidos grasos pueden ser saturados como este o insaturados. ¿Qué significa que sean saturados o insaturados? Significa que el carbono en todas sus uniones establece o comparte un solo par de electrones, es decir, una unión simple entre carbonos, ¿sí? Y un ácido graso insaturado contiene uno o más dobles enlaces o uniones covalentes entre los átomos de carbono, por lo tanto se establecen dobles uniones entre carbono y carbono. Lo que pasa es que en este tipo de ácidos grasos insaturados, como el oleico, ¿sí? Que es monoinsaturado y es el que se encuentra en el aceite de oliva, eh, estos ácidos grasos, en el lugar donde se encuentra la doble ligadura, presentan como un giro o un bucle, ¿sí? Que le das una forma distinta a la molécula, ¿sí? Y recuerden lo que yo vengo insistiendo desde ayer, el tema de que la forma que adquieren estos compuestos es muy importante para su función. Entonces, la segunda categoría de compuestos lipídicos son los triglicéridos o triacilgliceroles. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes del cuerpo y de la dieta, ¿sí? Y están compuestos por una unidad de alcohol, que es el glicerol, por eso termina en ol, es el glicerol con sus grupos oxidrilos, ¿sí? Por eso decimos que es un alcohol, y es un alcohol de 3 átomos de carbono, en donde a cada grupo oxidrilo se le une una molécula de ácido graso, ¿sí? Mediante una síntesis por deshidratación que involucra al glicerol y al ácido graso, se pierde una molécula de agua y lo que resulta es una unión éster,
que también estaba entre los grupos funcionales de la tabla que leímos hoy al principio, ¿sí? Las uniones ésteres. Entonces, estos ácidos grasos se unen mediante un enlace éster al glicerol. El tema es, así formamos los triacil, porque tenemos 3 ácidos grasos, triacilgliceroles. Cuando estos ácidos grasos se unen y son ácidos grasos, ¿se acuerdan que yo había dicho que los triglicéridos podían ser grasas o podrían ser líquidos? Cuando estos ácidos grasos están completamente saturados, es decir, entre cada carbono, entre todas sus uniones de carbono, hay enlaces simples, es decir, se unan por una simple ligadura entre carbono y carbono. Los ácidos grasos tienen una estructura densa y hacen que el triglicérido se presente en forma sólida, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos decir que a temperatura ambiente estamos en presencia de una grasa, ¿sí? Y las grasas de este tipo, las grasas saturadas, porque están conformadas por ácidos grasos saturados, es la que encontramos en la grasa de las carnes, la de la leche entera, la de la manteca, del queso, y en relación a los compuestos vegetales, la encontramos en la manteca de cacao, en el aceite de palma y en el aceite de coco. Ahí sí, sí, adenosín trifosfato. No te preocupes, lo vamos a volver a ver al final de la clase, el adenosín trifosfato. Entonces, eh, ya dijimos que cuando se unían ácidos grasos saturados, es decir, que hay uniones simples entre carbonos, lo que se forma es una estructura densa, sólida, y son las grasas de origen animal, de la carne, por ejemplo, de la leche entera, de la manteca de cacao. Ahora, cuando esos ácidos grasos presentan una unión doble entre dos carbonos, por ejemplo esta unión, la del ácido oleico, la estructura ya no puede establecer una estructura densa, entonces lo que se obtiene es un aceite, ¿sí? Entonces, estos aceites que se encuentran a temperatura ambiente están formados por ácidos grasos monoinsaturados, porque tienen solo una doble ligadura entre carbono y carbono. Entonces, los aceites monoinsaturados son los de oliva, los de maní, los de canola, el aceite presente en las frutas secas y el aceite presente en la palta, por ejemplo, de origen vegetal. A veces esos ácidos grasos tienen más de una doble ligadura entre carbono y carbono, entonces se los llama poliinsaturados, ¿sí? Poliinsaturados. Entonces, son aceites a temperatura ambiente porque no pueden establecer una estructura densa, y estos ácidos grasos poliinsaturados son aceites a temperatura ambiente, son maíz, el aceite de maíz, el de cártamo, el de girasol, el de soya, y lo podemos encontrar en ciertos pescados como el salmón, el atún y la caballa, ¿sí? El consumo de triglicéridos con ácidos grasos saturados, lo que se dice que promueve la generación de cardiopatías o cáncer colorectal, y que el consumo de aceites monoinsaturados o poliinsaturados tiene un efecto protector sobre esas enfermedades. Entonces, como para concluir, la forma de energía de química los triglicéridos es la forma de energía química más concentrada del cuerpo. Aportan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Y el exceso de hidratos de carbono, proteínas, grasas y aceites de la dieta
tienen todos el mismo destino. Se depositan todos en el tejido adiposo como triglicéridos. Bueno, habíamos dicho, ya vimos los ácidos grasos, vimos los triglicéridos, ahora vamos a ver los fosfolípidos. En la síntesis de los fosfolípidos, dos ácidos grasos se unen a los dos primeros carbonos del esqueleto de glicerol, como en los triglicéridos. Pero en el tercer hidroxilo del glicerol se une un grupo fosfato, ¿sí? Que adiciona una carga, ¿sí? Porque le aporta ese grupo fosfato, le aporta una carga a este glicerol, ¿sí? Y muchas veces suele unirse una molécula que contiene nitrógeno, que también ayuda con una carga. Entonces, lo que podemos decir que en el círculo, en B, en este círculo que parece como una cabeza, representa la región polar y las dos líneas onduladas son las dos colas no polares, que lo podríamos sintetizar o abreviar como una cabeza polar y dos colas apolares. ¿Por qué es tan importante esta estructura de los fosfolípidos? Porque todas las membranas celulares están constituidas por fosfolípidos y, como las cabezas son polares, se ubican hacia afuera en contacto con el medio acuoso, porque son hidrofílicas, y las colas apolares quedan hacia el interior de la membrana, ¿sí? Se dice que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, tienen un comportamiento hidrófobo en las colas y un comportamiento hidrofílico en la cabeza. Habíamos nombrado también a los esteroides, que los esteroides están conformados por una región no polar constituida por 4 anillos y una cola de hidrocarburo. Acá encontramos los 4 anillos y la cola de hidrocarburo, ¿sí? Esta región es no polar. El colesterol, que es sintetizado en el hígado, es el material inicial para la síntesis de otros esteroides del organismo. Este es sintetizado en el hígado, el colesterol. Y es como aporta la estructura inicial para formar otros compuestos que tienen esta base de 4 anillos y una cola de hidrocarburo. Pero ¿qué pasa? En el cuerpo, a esos esteroides se les agrega un grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces, por eso se lo llama un grupo hidroxilo, que vendría a ser un grupo hidroxilo, es un alcohol. Entonces, por eso, en realidad, aunque son esteroides, se les dice esteroles. Y podemos decir que son los estrógenos, la testosterona, el cortisol, las sales biliares y la vitamina D. Acá podemos ver la estructura, por ejemplo, de los estrógenos, que tiene los 4 anillos y una cadena hidrocarbonada o una cola de hidrocarburo pequeña y un hidroxilo, y aquí tenemos otro hidroxilo. Y eso es lo que le confiere una región débilmente polar. Entonces, el grupo hidroxilo es el que le otorga ese carácter débilmente anfipático, es decir, en un lugar es no polar y en otro es polar, y las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno estimulan funciones reproductoras y características sexuales. Bueno, otra macromolécula que vimos que está conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y algunas por azufre, son las proteínas. El objetivo de esta sección es identificar los bloques estructurales de las proteínas y describir los papeles funcionales de las proteínas. Son, bueno, moléculas grandes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas azufre. Tienen una estructura mucho más compleja que los carbohidratos y que los lípidos, y al tener esta estructura tan compleja y además encontrarse en una proporción del 12 al 18% de los tejidos corporales, claramente nos está mostrando que son muy importantes para generar estructuras corporales. Así las proteínas participan
en la conformación de las enzimas, de los anticuerpos, de la contracción muscular y de la homeostasis del cuerpo. Esto ya lo vamos a ver, yo lo menciono ahora simplemente y ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, según el tipo de proteína, va a ser la función que tenga, así como decíamos, según el tipo de monosacárido o de disacárido o de polisacárido, va a ser la función que tiene. Acá es exactamente igual. Según la estructura que tenga, va a ser la función. Entonces, tenemos proteínas que son estructurales, es decir, forman el marco estructural de varias partes del cuerpo, como por ejemplo el colágeno en el hueso y en otros tejidos conectivos, la queratina en la piel, en el pelo y en las uñas. Tienen funciones regulatorias porque funcionan como hormonas que regulan diversos procesos fisiológicos, controlan el crecimiento y el desarrollo, como neurotransmisores median respuestas del sistema nervioso, y los ejemplos son la hormona insulina, que regula la glucemia, el neurotransmisor conocido como sustancia P, que media la sensación de dolor en el sistema nervioso. Tenemos proteínas contráctiles, que permiten el acortamiento de las células musculares, lo que provoca movimiento. Por ejemplo, actina y miosina. Inmunológicas, que colaboran en las respuestas que protegen al cuerpo contra sustancias extrañas y patógenos invasores. Y los ejemplos son los anticuerpos, ¿sí? Que están conformadas por cadenas polipeptídicas de proteína, y las interleuquinas. De transporte, que transportan sustancias vitales por todo el cuerpo. Un ejemplo claro es la hemoglobina, que transporta la mayor parte del oxígeno y parte del dióxido de carbono de la sangre. Y una que nombré hace un poquito son las apoproteínas, o apolipoproteínas, que son las que englobaban a los lípidos, como son insolubles en solventes polares o en el plasma sanguíneo, englobaban a los lípidos, así los podían transportar en la sangre. Y las propiedades catalíticas de las proteínas están dadas cuando actúan, las proteínas están presentes en las enzimas que regulan reacciones bioquímicas, como por ejemplo la amilasa salival o la sacarasa, que es la enzima que vimos hace un ratito, que la sacarasa lo que hace es desdoblar la sacarosa en sus monómeros constituyentes, que son la glucosa y la fructosa. También encontramos la tepeasa, que lo que hace es hidrolizar las uniones fosfato del adenosín trifosfato, ¿sí? Fíjense que los nombres de las enzimas que están ahí, la amilasa, la sacarasa y la tepeasa, todas terminan en asa. Bueno, eso es una regla, como así los disacáridos terminan en osa, las enzimas, su nomenclatura, terminan en asa. Bueno, aminoácidos y polipéptidos. Habíamos dicho que los monómeros de los azúcares son los sacáridos, bueno, que podía ser sacarosa, podían ser glucosa, glucosa y fructosa, 2 unidades de glucosa. Bueno, los monómeros en las proteínas son los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos se unen entre sí para generar una proteína, un péptido, un polipéptido, una proteína. ¿Cuántos aminoácidos tenemos? Tenemos 20 aminoácidos diferentes, pero todos tienen la misma estructura. El átomo, un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono central, que está unido a un grupo carboxilo y a un grupo amino. Y el R es una cadena lateral, ¿sí? Entonces, en base a las diferencias en esta cadena lateral, es que se obtienen los 20 aminoácidos. Es como tener un alfabeto de 20 letras, en donde gracias a esas 20 letras podemos formar palabras, ¿sí? Entonces esas palabras serían los péptidos, los polipéptidos y las proteínas.
Este grupo amino, ¿sí?, en azul, y el grupo carboxilo, en general, dependiendo del medio en el que se encuentran ionizados, ¿sí? El nitrógeno toma un hidrógeno y queda cargado positivamente, y el carboxilo o grupo ácido libera el hidroxilo y queda cargado negativamente. Acá ven ejemplos de que yo les había dicho que la cadena lateral podía variar. En el caso más sencillo, la cadena lateral podía ser un hidrógeno y estamos en presencia del aminoácido glicina, ¿sí? Yo les había dicho, ¿se acuerdan que los aminoácidos coexistían dos grupos funcionales? Que en una misma molécula coexisten dos grupos funcionales, como es el grupo amino y el grupo ácido. Después tenemos la cisteína, que tiene un grupo tiol, que está dado por este sulfidrilo, que este era otro. En este caso tenemos tres grupos funcionales. Tenemos el carboxilo, el tiol y el grupo amino en la cisteína. Después tenemos la tirosina, que tiene un anillo bencénico. En realidad este grupo se lo llama fenol, es un alcohol. Y después tenemos la lisina, que es una cadena hidrocarbonada con un grupo amino en el extremo. Entonces, cuando se unen dos aminoácidos, se dice que tenemos un dipéptido. Cuando se unen tres, tenemos un tripéptido. Cuando se unen cuatro, un tetrapéptido, y así sucesivamente. Hasta 9 unidades de aminoácidos, eh, podemos decir que contamos con un péptido. Y entre 10 a 2000 unidades, podemos decir que contamos con un polipéptido. En general, las proteínas pequeñas tienen una sola cadena de polipéptido con tan solo 50 aminoácidos, por ejemplo. Las proteínas se sintetizan de forma escalonada. Un aminoácido se une a un segundo aminoácido, después un tercero se une a los primeros dos y así sucesivamente, ¿sí? Los aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico que se forma entre el carbono del grupo carboxilo, acá, entre este carbono y el hidrógeno y un nitrógeno del grupo amino, ¿sí? Entonces lo que se pierde es una molécula de agua. Entonces, estamos frente también a una síntesis por deshidratación, en lo que se obtiene un enlace peptídico entre dos aminoácidos y se libera una molécula de agua, ¿sí? Este sería un dipéptido. Si nosotros quisiéramos hidrolizar este enlace peptídico, agregamos esta molécula de agua y obtenemos los aminoácidos por separado, la glicina y la alanina. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, voy a suponer que no. Bueno, Profe, sí, yo no entendí la parte de que las proteínas tienen toda la misma base y que lo que las diferencia son las cadenas que se le unen. no las proteínas, los aminoácidos. Ah, ok. Los aminoácidos tienen esta estructura. Siempre es la misma. Un átomo de hidrógeno, un carbono al que se le une un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral, ¿sí? Esta cadena lateral pueden ser 20 compuestos distintos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos 20 aminoácidos distintos, que vendría a ser como un alfabeto nuestro. Y gracias a esa combinación de esos 20 aminoácidos, obtenemos la gran cantidad de proteínas que tenemos, ¿sí? Porque se combinan de distintas maneras para dar distintas proteínas, ¿sí? Porque no es lo mismo tener tirosina, lisina, cisteína que cisteína, lisina, tirosina, ¿entienden? O lisina, tirosina, cisteína. O sea, todas las combinaciones, imagínense la cantidad de combinaciones que hay con 20 aminoácidos. Entonces, gracias a eso se forman proteínas pequeñas en donde la cadena polipeptídica puede tener tan solo 50 aminoácidos, o proteínas más grandes con cientos a miles de aminoácidos
que pueden incluso poseer dos o más cadenas polipeptídicas plegadas juntas. No solo una proteína tiene una sola cadena polipeptídica, puede tener más de una cadena polipeptídica. Entonces, tiene 20 aminoácidos que se pueden combinar de un montón de formas, que pueden formar un polipéptido de un montón de monómeros, ¿sí? Hasta más de 20.000 monómeros. Y encima puede tener más de una cadena polipeptídica, o sea que son muchas las posibilidades de obtener estructuras diferentes. Y con eso va aparejado la función diferente. Estructura diferente, función diferente. Esto ya lo vimos, que es el enlace peptídico, y lo que vimos, o lo que vamos a ver, son los niveles de organización estructural de proteínas. La estructura primaria está dada o definida por el código genético. En el ADN está codificado para que una determinada célula produzca una determinada proteína, ¿sí? Entonces, se produce esa secuencia única de aminoácidos unidos por enlaces covalentes peptídicos, ¿sí? Y esa es la estructura primaria de la proteína, ¿sí? Es la estructura primaria, que es una cadena polipeptídica. Por ejemplo, acá tenemos una estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Acá están todos los aminoácidos unidos por enlaces covalentes de una síntesis por deshidratación, que es el enlace peptídico, ¿sí? Cada uno de estos es un aminoácido. Bueno, esa es la estructura primaria. La secuencia de aminoácidos es la estructura primaria de la proteína. La estructura secundaria son estas dos, y es la rotación, como en esta hélice de sentido horario, o el plegamiento repetitivo de aminoácidos adyacentes en la cadena polipeptídica. Hay dos estructuras secundarias comunes, que son las alfa hélices y la hoja plegada beta, ¿sí? Em, Esta estructura está estabilizada, como ven acá. Estos se llaman puentes de hidrógeno, en donde un hidrógeno del grupo amino, que tiene una densidad de carga positiva, establece una unión por puente de hidrógeno. No es una unión muy fuerte, pero es una unión que estabiliza. Como el hidrógeno tiene una carga positiva, yo no sé, ¿ustedes ven el cursor cuando yo pongo el cursor sobre el hidrógeno? ¿O solo lo veo yo? Sí, se ve. Lo Ah, ves, se ve. bueno, entonces, este nitrógeno está unido a un hidrógeno que tiene una débil carga positiva, que establece un puente de hidrógeno con un oxígeno, que el oxígeno, por ser electronegativo, tiene una carga negativa. Entonces, ese enlace se llama puente de hidrógeno y estabiliza la estructura secundaria. Entonces, fíjense, habíamos dicho que la estructura primaria era la secuencia de aminoácidos. Si yo cambio un aminoácido, si yo cambio solo un aminoácido, fíjense las consecuencias que puede tener. Hay una enfermedad que se llama enfermedad drepanocítica, donde un aminoácido no polar, como es la valina, reemplaza a un aminoácido polar, como es el ácido glutámico, ¿sí? La valina reemplaza al ácido glutámico. El tema es que uno es no polar, como es la valina, y el ácido glutámico es polar. Y esos dos aminoácidos están en una proteína que se llama hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre, ¿sí? Al reemplazar ese aminoácido, un aminoácido no polar por un polar por uno no polar, provoca la disminución de la hidrosolubilidad de la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Al disminuir la hidrosolubilidad, se forman cristales adentro del glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo, en vez de tener esa forma bicóncava de glóbulo rojo, ya pasa a tener como una forma, como una hoz, ¿sí? Como una media luna, porque cristaliza. Esa proteína cristaliza adentro del glóbulo rojo. Se las llama células falciformes.
Y al tener esa forma distinta, el glóbulo rojo no puede atravesar los vasos de pequeño calibre, ¿sí? Que se encuentran en la sangre, en todo el cuerpo se encuentran, que se los llama capilares sanguíneos. No los puede atravesar por la forma que tiene, ¿sí? Entonces, eso ocurre en la enfermedad drepanocítica nada más que por cambiar un aminoácido, ¿sí? Fíjense la importancia de la estructura primaria en un péptido. Bueno, nosotros habíamos dicho que la estructura secundaria estaba estabilizada por puentes de hidrógeno y la estructura terciaria es la forma tridimensional de la cadena polipeptídica. Cada proteína tiene una estructura terciaria singular que determina su función. Hay moléculas auxiliares, como las chaperonas, que ayudan con el plegamiento y hay puentes disulfuro, que es la unión de dos azufres, de dos cisteínas. eh, Hay puentes de hidrógeno, hay porciones hidrófobas e hidrofílicas que determinan el patrón de plegamiento. O sea, fíjense que la estructura terciaria también es importantísima porque el patrón de plegamiento terciario puede permitir que aminoácidos presentes en extremos completamente opuestos de la cadena A sean vecinos cercanos. ¿Por qué? Porque por plegamiento se encuentran. Y entonces no es que se encuentran al azar, se encuentran porque se tienen que encontrar, porque así se forma una determinada proteína, o sea, una estructura tridimensional que genera que esa cadena polipeptídica tenga una determinada función, ¿sí? Y la estructura cuaternaria, uy, la estructura cuaternaria, que no es el caso de todas las proteínas, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, solo las que poseen más de una cadena polipeptídica tienen estructura cuaternaria y un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina, que ya la nombré hoy, porque tiene 4 cadenas polipeptídicas, entonces eso genera, sí, una estructura cuaternaria. Em, ay, esperen que no sé qué hice, no sé qué toqué. Ustedes ven, una pantalla arriba de las transparencias de las... Sí, 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 yo no sí. la puedo, y no la puedo sacar, que es lo peor. Pero va tocando afuera del cuadradito. O apretá ESC. Ahí está. Ay, bien, chicas, gracias. Bueno, las proteínas muestran una enorme variación estructural. Diferentes proteínas tienen distintas estructuras y formas tridimensionales. Yo esto lo recalco para que ustedes vean la importancia que tienen la estructura y la función, ¿viste? La forma y la función. Esta variación en la estructura y la forma está directamente relacionada con diversas funciones. En casi todos los casos, la función de una proteína depende de su capacidad de reconocer otra molécula y unirse a ella. Por ejemplo, las hormonas se unen a proteínas específicas de una célula y así modifican su función. O, por ejemplo, los anticuerpos, que también son proteínas, se unen a antígenos o las sustancias extrañas para eliminarlas del cuerpo. Desencadenan toda una cascada de reacciones que terminan eliminando a la sustancia del cuerpo. La fagocitan, la digieren y la eliminan, ¿sí? De acuerdo con su forma, se las clasifica en fibrosas, en proteínas fibrosas y en proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua, las cadenas polipeptídicas forman largas cadenas paralelas entre sí, por lo tanto les da como una estructura, esto de que las cadenas sean paralelas entre sí. Entonces, claramente tienen funciones estructurales, como son el colágeno, que fortalece ligamentos, huesos, tendones,
la elastina, que le confiere elasticidad a la piel, a los pulmones, a las células pulmonares, a los vasos sanguíneos, la queratina, que le da esa estructura al pelo y a las uñas, la fibrina, que interviene activamente en la formación del coágulo ante un sangrado, la actina y la miosina, que intervienen en la contracción muscular. Y las proteínas globulares, que tienen una solubilidad intermedia en agua y sus cadenas polipeptídicas tienen forma esférica, ¿sí? Entonces, al tener forma esférica, se dice que claramente tienen funciones metabólicas, más que funciones estructurales. Las proteínas globulares tienen funciones metabólicas, como por ejemplo las enzimas, que actúan como catalizadores, los anticuerpos, que nos protegen de las enfermedades, la hemoglobina, que transporta oxígeno y dióxido de carbono, las lipoproteínas, que transportan lípido y colesterol, la albúmina, que regula el pH de la sangre, y las hormonas, como por ejemplo insulina, que regula el nivel de glucemia. Ahora, hay mecanismos homeostáticos, como son la temperatura y la composición química, que lo que permite a las proteínas corporales que mantengan sus formas tridimensionales apropiadas. Cuando el medio se altera por una cuestión del pH, es decir, se produce una acidosis o una alcalosis, o hay un aumento de la temperatura, las proteínas se desnaturalizan, es decir, se despliegan, se pierden la estructura secundaria, terciaria y, si poseía cuaternaria, cuaternaria. Nunca la primaria, pero sí la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Y qué pasa? Las proteínas desnaturalizadas ya no son funcionales, ¿sí? Un ejemplo clarísimo de una proteína desnaturalizada es la albúmina, que se encuentra presente en el huevo, que a temperatura ambiente es líquida y que se puede disolver en agua, pero si nosotros calentamos la albúmina, se desnaturaliza, pierde las estructuras secundaria y terciaria y se solidifica y deja de ser soluble en agua. Bueno, habíamos dicho que proteínas con función catalítica eran las enzimas, son muy importantes, importantísimas en el cuerpo humano, se unen solamente a sustratos específicos. En ciertas enzimas ahí hay un error de tipeo, porque enzimas va con Z. La parte que cataliza la reacción, el sitio activo, encaja como llave en una cerradura, ¿sí? El sitio activo de la enzima tiene un sitio específico en donde se une el sustrato, o a veces el sitio activo se puede acomodar al sustrato, ¿sí? Son muy eficaces, catalizan reacciones desde 100 millones hasta 10.000 millones de veces más rápido que en situaciones donde no se encuentran presentes. O sea, imagínense la velocidad a la que le otorgan a las reacciones para que aumente tanto la velocidad de producción de metabolización en donde ellas intervienen, ¿no? Y las sustancias dentro de una célula pueden aumentar o inhibir la actividad de una enzima determinada. Muchas enzimas están activas o inactivas dentro de la célula. Están activas o inactivas, pero cuando aumenta la concentración de un sustrato dentro de la célula, inmediatamente eso le manda una señal a la enzima para que se ponga en funcionamiento y empiece por ejemplo, o que ocurra una reacción de catabolismo de ese sustrato, ¿sí? Si aumenta esa cantidad de sustrato adentro de la célula, le manda una señal, una retroalimentación para que se ponga esa enzima a actuar, para que se produzca, por ejemplo, la liberación de dos sustancias por catabolismo de ese sustrato. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, esta es la sacarasa, que, como les había dicho yo, que terminaba toda la nomenclatura de las enzimas terminan en asa, y este es el sitio activo de la enzima. Aquí se encuentran los sustratos, sacarosa y agua.
La enzima y el sustrato se unen en el sitio activo y forman el complejo enzima-sustrato. Así, la enzima cataliza la reacción y transforma el sustrato en productos, la glucosa y la fructosa, ¿sí? Que son los monómeros de la sacarosa. Cuando una reacción se completa, la enzima está inmodificada, se encuentra tal cual, eh, ella intervino produciendo esta reacción o ayudando a que esta reacción se produzca, y la enzima está inmodificada y puede catalizar otra vez la misma reacción, es decir, se recicla la enzima. Acá tenemos una imagen tridimensional de una enzima, es el modelo molecular de enzima y sustrato no combinados a la izquierda con el sustrato y el complejo enzima-sustrato a la derecha. Bueno, la otra macromolécula muy importante son los ácidos nucleicos. Y sería un objetivo de esta parte distinguir entre el ADN y el ARN, o ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, y describir los componentes de un nucleótido. Los ácidos nucleicos se llaman así porque por primera vez se los identificó dentro del núcleo y están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Uy. Hay dos variedades de ácidos nucleicos, como ya dije, el ADN y el ARN. El ADN es un material genético, es el material genético hereditario. Posee una doble hélice donde se encuentran bases nitrogenadas como adenina, citosina, guanina y timina, un azúcar pentosa, desoxirribosa y un grupo fosfato. Cabe aclarar que un ácido nucleico es una cadena de monómeros repetitivos denominados nucleótidos. Los monómeros de las proteínas se llamaban aminoácidos, los de los ácidos nucleicos nucleótidos, y los de los sacáridos se los llama monosacáridos. Cada nucleótido de ADN consta de 3 partes: una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato, ¿sí? Cada gen es un segmento de la molécula de ADN, ¿sí? Los genes se encuentran sobre segmentos de ADN. De tal segmento a tal segmento es el gen tal, tiene un nombre. Y a través de estos genes se heredan los rasgos hereditarios, se obtiene la información para la síntesis de proteínas, y está codificada toda la regulación de todas las actividades celulares que ocurren en la célula. El ácido ribonucleico es monocatenario porque el ADN es una doble hélice, habíamos dicho. Su azúcar ya no es la desoxirribosa, sino la ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina, y en vez de timina, el ácido ribonucleico posee uracilo. Y hay 3 tipos de ácido ribonucleico: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Los 3 intervienen en la formación de proteínas, ¿sí? Se obtiene, transforman la codificación de una proteína en el ADN, la transforman en un polipéptido, ¿sí? A través del ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Bueno, los nucleótidos, como habíamos dicho, son las unidades repetitivas de ácidos nucleicos, y cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, ¿sí? Un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Las azúcares pentosas eran desoxirribosa en el ADN y ribosa a ambos ácidos nucleicos. La timina solamente se encuentra presente en el ADN y el uracilo solamente se encuentra en el ARN. Las purinas son comunes a ambos ácidos nucleicos, siendo la adenina y la guanina.
Esta es la doble hélice, donde eh, los pasamanos serían de la escalera, sería el grupo fosfato y el azúcar, y los peldaños serían las bases nitrogenadas. El ADN está compuesto por dos cadenas que se enrollan en una estructura helicoidal en forma de escalera caracol, denominada doble hélice. Cada cadena está compuesta por nucleótidos unidos entre sí. Cada nucleótido consiste en un azúcar desoxirribosa unido a un grupo fosfato y a una de 4 bases nitrogenadas, como son la adenina, timina, citosina y guanina. Las bases nitrogenadas se aparean a través de puentes de hidrógeno para formar los escalones de la doble hélice, y la adenina se aparea con la timina y la guanina con la citosina. Y por último, el adenosín trifosfato, que deberíamos describir el papel funcional de este compuesto, que es la moneda energética de los sistemas vivos. El ATP transfiere la energía liberada en las reacciones catabólicas, exergónicas, para impulsar actividades celulares que requieren energía, endergónicas. O sea, aquellas actividades que requieren energía son aportadas por el ATP o adenosín trifosfato. ¿Sí? Estas actividades celulares pueden ser contracciones musculares, movimientos de los cromosomas para la división celular, transporte de sustancia a través de membranas, etcétera, muchísimas. Entonces, consta de 3 grupos fosfato unidos a adenosina, de 3 grupos fosfato unidos a adenosina, ¿sí? Una unidad compuesta de adenina y el azúcar de 5 carbonos ribosa. ¿De dónde obtiene la célula la energía requerida para producir adenosín trifosfato? O sea, porque de algún lado se tiene que generar ese adenosín trifosfato, ¿sí? Entonces, este adenosín trifosfato se produce del catabolismo de la glucosa, que puede ser, es un proceso denominado respiración celular, que posee 2 fases: una fase anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, y una fase aerobia o en presencia de oxígeno. En la fase anaeróbica, la glucosa se degrada a 2 moléculas de ácido pirúvico y genera 2 moléculas de ATP. En la fase aerobia, la glucosa se degrada por completo en dióxido de carbono y agua, generando entre 36 a 38 moléculas de ATP. Las reacciones son adenosín trifosfato en presencia de agua, gracias a una ATPasa, fíjense que termina en asa, ATPasa, es decir, hidroliza el ATP, se produce adenosín difosfato, se rompe uno de esos 3 enlaces fosfato y se genera un grupo fosfato y energía. Si nosotros queremos realizar la reacción inversa, lo va a catabolizar, o sí, lo va a realizar, mejor dicho, catalizar, quise decir, lo va a catalizar otra enzima, que es la ATP sintetasa o sintasa, que es la que cataliza que al adenosín difosfato se le una un grupo fosfato, pero necesitamos energía para que esto ocurra. Gracias a esta enzima que cataliza esta reacción, se produce adenosín trifosfato y agua. Esta es la estructura del ATP, que impulsa las actividades celulares, y muchas gracias por su atención. Bueno, terminé en horario, les dije que le iba a quedar 1 minuto para hacer algunas preguntas. No sé si entendieron. Mirando el PowerPoint junto con el libro, porque Marilina les había subido el libro, el Tórtora, esto lo tienen que entender,
y si no lo entienden, me pueden hacer preguntas por Moodle o pueden concurrir a la clase de consulta de la semana que viene. ¿Sí? El Profe, jueves que viene. Sí. al Tórtora lo tienen que poner para que lo podamos ver, porque creo que está puesto, no tiene acceso, digamos. Porque yo Ah, lo quise descargar y no me dejó ni abrirlo por Drive ni nada. Yo lo pude descargar, pero como es muy pesado, no te lo abre desde Drive. Tuve que hacerlo desde el teléfono y tardó bastante en cargarlo. Ah, bueno, capaz es por eso. claro, por ahí es eso, porque es muy pesado. ¿El qué, Jor? Claro, porque el archivo que había subido Marilina no se veía bien, entonces Marilina decidió subir directamente las páginas del libro. Lo que quizás, yo no sé si subió solamente las páginas del libro o subió todo el Tórtora, eso sí, y no lo No, sé. subió todo. Ah, está bien, está bien. Sí, lo que habría que haber hecho, ¿sabes qué? Es haber escaneado solamente esas páginas. Profe, Este, ¿tenemos alguna actividad para hacer ahora? No. están las actividades, o sea, que ustedes tenían que formar, ¿se acuerdan que yo les dije ayer que tenían que formar grupos mínimo de 5 personas? Podían ser más grandes, pero tenían que ser mínimo de 5 personas, en donde se te escucha, se te escucha como muy lejos, Jorge. Yo quiero hacer una consulta en cuanto a eso del grupo. ¿Hay que entregar, aunque se haga en grupo, cada uno individual la actividad o lo sube uno solo? No, lo tiene que subir uno solo. Y tiene que poner los apellidos de las personas con las que lo hizo. Perdón, Mari, que digo que sí, grupo mínimo 5 personas y máximo 7. Perfecto. ¿Esa es la actividad que tiene entrega para el lunes? No, tienen 5 días para las actividades, para entregar, ¿sí? A partir de que se sube, son 5 días. ¿Ya está la actividad en Moodle? Sí. ¿Hay un horario también para entregarla? Y generalmente son hasta las 12 de la noche, ¿sí? Cuando cambia, antes de que cambie el día. Profe, Yo en el tengo Moodle una pregunta. aparece que es hasta el lunes a las 12, o sea, el domingo a la noche, que se puede Ah, bueno, entregar. pero está mal configurada, así que yo lo voy a cambiar, no se preocupen. Yo tenía una pregunta sobre la actividad. Sí. Sí. Todo Este pa- esto está en el libro, en el Tórtora. Yo simplemente lo que hice es presentarlo de una forma lo más didáctica posible para poder explicárselo. Pero este PowerPoint no lo van a subir como clase. Sí, Ya se está va a subir. subido, pero ya está subido. En todas las comisiones lo subiste vos, Yesa. Yo lo subí en las 3 Está comisiones subido, sí. y Está el video, subido igual. claro, y el video de ayer subí el de la comisión 3 porque estaba sin cortar. Entonces subí el video de ayer, sí lo subí, porque bueno, ayer tuvimos la contemplación de que bueno, como a último momento es que se decidió que sean virtuales las clases, eh, permitimos grabar la clase y subirla ayer. Pero ya hoy me dijo Marilina que no. No. Profe, disculpe que la moleste. El de la comisión 2 no está subido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vivo a 42 kilómetros de Bahía y se me hizo medio difícil viajar y no vi el video. ¿El de No, el video ayer? de la clase es ella. Bueno. Si no estuvieron presentes, el video de la clase. Claro, el video de la clase. Ah, ok.